Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta tutoría, vamos a estudiar las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. En el derecho de las obligaciones, la forma en que el deudor debe cumplir con su prestación puede variar según el tipo de compromiso asumido. Una de las clasificaciones fundamentales distingue entre las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, diferenciando si el deudor está obligado únicamente a desplegar una diligencia razonable en el cumplimiento de su actividad, o si por el contrario, debe garantizar un resultado específico. Esta distinción es especialmente relevante en contratos de servicios, y en relaciones jurídicas en las que el objeto de la obligación no es la entrega de un bien material, sino la realización de una actividad determinada. Por ejemplo, en ámbitos como la medicina, el derecho o la consultoría profesional, el cumplimiento de la obligación no siempre implica obtener un resultado concreto, sino actuar con la diligencia que exige la naturaleza del encargo. En cambio, en otros casos, como en la construcción de una obra o en el transporte de mercancías, el deudor sí debe garantizar un resultado determinado para que la obligación se considere satisfecha. El análisis de esta clasificación resulta fundamental para determinar el grado de responsabilidad del deudor ante un posible incumplimiento. Entonces, como pueden ver, las obligaciones de medio y de resultado se diferencian en el nivel de exigencia que recae sobre el deudor, y en la manera en que se determina su cumplimiento o incumplimiento. En las obligaciones de medio, el deudor asume el compromiso de actuar con la diligencia y el cuidado razonables para la ejecución de una actividad, sin garantizar que se alcanzará un resultado concreto. En estos casos, lo que se evalúa es si el deudor actuó conforme a los estándares de su profesión o actividad, de manera prudente y competente. Un claro ejemplo de ello es la labor de un médico. Cuando atiende a un paciente, su obligación consiste en aplicar su conocimiento y pericia para tratar la enfermedad, pero no puede garantizar la curación. Su responsabilidad solo surgiría si se demuestra que actuó con negligencia o falta de diligencia, como en el caso de una intervención quirúrgica mal realizada por omisión de los protocolos adecuados. Por otro lado, en las obligaciones de resultado, el deudor se obliga no solo a actuar, sino a obtener un resultado determinado. Si este resultado no se alcanza, se presume el incumplimiento, salvo que el deudor pueda probar que existió una causa de fuerza mayor, o un hecho ajeno a su voluntad que lo impidió. A diferencia de las obligaciones de medio, aquí el acreedor no necesita demostrar que el deudor actuó con negligencia, sino únicamente que el resultado no se cumplió. Un ejemplo claro es el contrato de transporte de mercancías. Si una empresa de mensajería se compromete a entregar un paquete en Guadalajara, en un plazo de 48 horas, pero no lo hace dentro del tiempo acordado, se entenderá que incumplió, salvo que justifique el retraso por una causa imprevista e irresistible, como un bloqueo carretero o un desastre natural. En conclusión, mientras que en las obligaciones de medio la responsabilidad del deudor depende de su diligencia en la ejecución del servicio, en las obligaciones de resultado se exige el cumplimiento efectivo de la finalidad pactada, estableciendo un marco de responsabilidad más estricto para el obligado. Para distinguir entre una obligación de medio y una de resultado, es fundamental analizar ciertos criterios que permiten identificar la naturaleza del compromiso asumido por el deudor. El primer criterio es la naturaleza de la prestación. Si la obligación consiste en desplegar una actividad con diligencia y cuidado, sin garantizar un resultado específico, se trata de una obligación de medio. En cambio, si el deudor se compromete a obtener un resultado determinado, la obligación será de resultado. Por ejemplo, un abogado que defiende a un cliente en un juicio penal asume una obligación de medio, ya que debe brindar la mejor defensa posible, pero no puede garantizar la absolución. Por el contrario, si una empresa se compromete a fabricar y entregar 500 camisetas personalizadas con un diseño específico, asume una obligación de resultado, ya que el cumplimiento se mide en función de la entrega efectiva del pedido. El segundo criterio es la expectativa del acreedor. Si el acreedor espera que el deudor actúe con la mayor diligencia posible, sin exigir un resultado garantizado, la obligación será de medio. En cambio, si el acreedor contrata un servicio con la expectativa de obtener un resultado concreto, la obligación será de resultado. Un ejemplo claro se da en la relación entre un paciente y un cirujano plástico.
Si un paciente se somete a una cirugía estética reconstructiva, con el objetivo de mejorar una función corporal afectada, la obligación del médico es de medio, ya que debe actuar con pericia para lograr el mejor resultado posible. Sin embargo, si el paciente contrata un tratamiento estético en el que se garantiza la eliminación completa de una arruga mediante un procedimiento específico, la obligación será de resultado, pues el acreedor espera un efecto preciso. El tercer criterio es la presunción derivada del tipo de contrato. En contratos de servicios profesionales, como los de médicos o abogados, suele presumirse que la obligación es de medio, ya que la prestación involucra conocimientos técnicos y factores que no dependen totalmente del deudor. En cambio, en contratos de compraventa, transporte o construcción, la obligación suele considerarse de resultado, pues lo que se espera es la entrega del bien o la finalización de la obra. Por ejemplo, cuando una empresa de mudanzas es contratada para trasladar muebles de una ciudad a otra, asume una obligación de resultado, ya que su deber es entregar los bienes en el destino acordado en buen estado. Pero si una agencia de publicidad diseña una campaña para mejorar la imagen de una empresa, su obligación es de medio, ya que no puede garantizar que la percepción del público cambiará de manera inmediata. En conclusión, la distinción entre obligación de medio y de resultado se basa en la naturaleza de la prestación, la expectativa del acreedor y el tipo de contrato en cuestión. Analizar estos criterios permite identificar con claridad el grado de responsabilidad del deudor y las condiciones bajo las cuales se considera que ha cumplido o incumplido su obligación. Sin embargo, muchas veces esto no es suficiente. Es por ello que vamos a analizar algunos ejemplos para tratar de aportar mayor claridad. En el caso de un servicio médico, un cirujano que se compromete a realizar una operación con la debida diligencia, pero sin garantizar la recuperación total del paciente, por lo que asume una obligación de medio. En este caso, su deber es aplicar todos sus conocimientos y habilidades para ejecutar el procedimiento de la mejor manera posible, pero el éxito del tratamiento puede depender de factores externos como la respuesta del organismo del paciente o la evolución de la enfermedad. En cambio, un dentista que promete colocar un implante dental en condiciones óptimas y sin complicaciones asume una obligación de resultado, ya que el paciente espera la entrega de un servicio concreto, la colocación efectiva del implante en buen estado y sin errores técnicos. Por otro lado, en el ámbito del transporte, un taxista que se compromete a conducir con prudencia y seguridad tiene una obligación de medio, pues su deber consiste en manejar de forma diligente, pero no puede garantizar que no haya tráfico ni que el pasajero llegue en un tiempo exacto. Por otro lado, un servicio de mensajería que promete entregar un paquete en 24 horas, asume una obligación de resultado, ya que el compromiso no se limita a hacer lo posible por cumplir con la entrega, sino que se centra en la obtención de un resultado específico dentro del plazo convenido. En el contexto de la asesoría legal, un abogado que se obliga a defender a su cliente con la mayor diligencia, sin garantizar el éxito del juicio, asume una obligación de medio. En este caso, el cliente contrata sus servicios con la expectativa de recibir la mejor defensa posible, pero el resultado final depende de factores externos, como las pruebas disponibles o la interpretación del juez. En contraste, un abogado que promete obtener la inscripción de una marca en el registro de propiedad intelectual, asume una obligación de resultado, pues su compromiso radica en la consecución de un trámite concreto ante la autoridad competente. En cada uno de estos ejemplos, la distinción entre obligación de medio y obligación de resultado depende de la expectativa del acreedor y del tipo de prestación que se promete. Mientras que en las obligaciones de medio el deudor se compromete a realizar su labor con diligencia, en las obligaciones de resultado el cumplimiento solo se verifica cuando se obtiene el resultado prometido. Para finalizar esta clase, vamos a ver los efectos jurídicos derivados del incumplimiento en las obligaciones de medio y en las obligaciones de resultado. El incumplimiento de las obligaciones de medio y de resultado genera diferentes efectos jurídicos, los cuales dependen del tipo de obligación asumida por el deudor y del criterio aplicable en cada caso. En las obligaciones de medio, el acreedor tiene la carga de la prueba, lo que significa que debe demostrar que el deudor no actuó con la diligencia debida. Si no logra acreditar que hubo negligencia o impericia, no podrá exigir indemnización por daños y perjuicios. Por ejemplo, si un paciente demanda a un cirujano porque no obtuvo la recuperación esperada tras una operación, deberá probar que el médico cometió un error, que aplicó un tratamiento inadecuado o que incumplió con los estándares médicos exigibles.
Si el cirujano actuó con la debida diligencia y el resultado adverso se debió a la condición del paciente o a factores imprevisibles, no habrá responsabilidad. En cambio, en las obligaciones de resultado, el incumplimiento se presume si el resultado prometido no se obtiene. En estos casos, el acreedor no necesita demostrar que el deudor actuó con negligencia, basta con que pruebe que la obligación no fue cumplida. El deudor solo podrá eximirse de responsabilidad si acredita que el incumplimiento se debió a una causa ajena a su voluntad, como un caso fortuito o de fuerza mayor. Por ejemplo, si una empresa de mensajería se compromete a entregar un paquete en 24 horas y no lo hace, se entenderá que incumplió su obligación. Para evitar la responsabilidad, deberá demostrar que el retraso se debió a circunstancias imprevisibles e inevitables, como una catástrofe natural o un cierre inesperado de carreteras. La diferencia clave radica en la distribución de la carga de la prueba. En las obligaciones de medio, es el acreedor quien debe demostrar la negligencia del deudor, mientras que en las de resultado, el incumplimiento se presume y el deudor debe probar que existe una causa que lo exime de responsabilidad. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.